Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que no es agradable. Realmente no es agradable hablar de la muerte, para nada. Pero es una doctrina que está en la Biblia y hay que hacerlo. Es algo que la Biblia nos habla. Jesús habló de la muerte. Toda la Biblia nos habla de este tema. Y es importante que la iglesia sepa acerca de esta doctrina. Aunque hay gente que piensa, por ejemplo, hay gente que piensa, tal vez hay alguien aquí hoy, usted es libre, cada quien es libre de pensar lo que quiere. Pero hay gente que piensa que aquí es el cielo y aquí es el infierno. Hay gente que piensa que el día que se muere se acabó todo. No va para ningún lado, aquí se acabó. Aquí pagaste tu culpa, aquí pagaste, o aquí recibiste lo bueno, la recompensa la recibiste aquí en la tierra, o si te portaste mal, aquí vas a recibir la condenación y el día que te moriste no pasa nada. Hasta ahí se acabó. Hay gente que piensa eso. Hay otra gente que piensa que cuando uno se muere queda en un estado de dormido. Estás dormido, no vas para el cielo, no vas para el infierno, no vas para ningún lado. Ahí te quedaste y que vas a despertar hasta que Cristo venga. Eso es otra cosa que creen otros evangélicos también. Entonces, pues están los ateos que no creen nada. El que no cree nada. No hay Dios, no hay nada. Todo es materia, todo es. Entonces, es necesario que la iglesia aprendamos acerca de este tema. Entonces, vamos a hablar de las 3 muertes que la Biblia nos habla. Bíblicamente hay 3 muertes. Y entonces vamos a ir a Génesis capítulo 5. A Génesis capítulo 5 y vamos a hablar primero de la muerte espiritual. La muerte espiritual. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿O qué nos enseña la Biblia que sucede cuando alguien se muere? Bueno, la muerte es una separación. Eso es la muerte. Decirlo de una palabra, de una forma sencilla, la muerte es una separación. Eso es la muerte. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Antes de leerlo, yo quiero solo recordarle que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Él les dijo que podían comer de todo. Pero les dijo que de una fruta o de un árbol específico que estaba en el centro del huerto, ellos no debían comer, porque el día que ellos comieran de eso, ellos iban a morir. Ellos no creyeron esa palabra y le creyeron al diablo. Ellos le creyeron al diablo y eso es lo que sigue pasando lamentablemente hoy en la iglesia. Le creemos más al diablo, le queremos creer más a la mentira del diablo y no le queremos creer a Dios. Sigue pasando lo mismo que le sucedió a Adán y a Eva, sigue sucediendo hoy en día. Hoy muchos de nosotros preferimos creerle a las mentiras del diablo. La mentira del diablo es que no importa cómo tú vivas, al final Dios va a ser tan misericordioso y Dios es tan bueno que Él no va a permitir que tú te vayas al infierno. La verdad es que Dios no permite, Él no quiere que tú te vayas ni que yo me vaya. De hecho, el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles, para los demonios. Entonces, pero ahí está el diablo, siempre trayendo mentira al ser humano. Y lamentablemente muchos cristianos estamos creyendo, al igual que Adán y Eva, en las mentiras de Satanás en lugar de creerle a la palabra de Dios. Génesis capítulo 5, versos 23 y 24 dice: y fueron, espérenme, Génesis, ¿qué le di? 5, 23 y 24. Yo me enredé entonces. Es el 4, donde fueron expulsados del. Espérenme, ahí me disculpa. Todos podemos cometer errores, ¿verdad? Entonces ayúdenme a encontrar, es donde ellos son expulsados. Son el 3 entonces, versículo 3. Allí es, no es capítulo 5, corríjalo en su bosquejo. Es capítulo 3, versos 23 y 24. Donde dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre
Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La muerte espiritual es la separación de Dios del ser humano. Dios se separó de Adán y Eva por causa del pecado. Desde que el hombre peca, la verdad es que Dios tenía, qué impresionante debió de haber sido ese tiempo donde Dios se comunicaba, donde Adán y Eva platicaban con Dios con tranquilidad, con tanta confianza. Pero cuando el hombre peca, lo primero que hace es esconderse, taparse, le da vergüenza y tiene que buscar hojas para taparse porque se da cuenta que está desnudo. Se esconden de Dios. Y Dios tiene que apartarse. Dios tiene que separarse del hombre por causa del pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos que estar claros de una cosa: toda criatura, y espero que alguien comprenda bien esto, toda persona, desde que ya está formada en el vientre, ya es un alma. ¿Aló? Usted no crea la mentira de esa de que cuando es un feto solo es una cosa y hay que irla a botar a la hora que se le mete la gana. No, señor. Desde que ya esa criatura está allí, ya es un alma. Y por eso es que no estamos a favor del aborto. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no podemos estar a favor del aborto, asesinar a un bebé. Entonces, desde que hay una alma allá en el vientre, esa alma ya viene marcada con el pecado. Y por eso David dijo en el Salmo 51, versículo 5, si no estoy equivocado, que su madre lo había, ¿cómo fue que dijo? Concebido en maldad. En maldad me concibió mi madre, habla David. Porque desde que el hombre, ¿verdad? Y una mujer se unen y viene una criatura, esa criatura ya viene marcada con el pecado. ¿Alguien comprende eso? Pastor, pero la Biblia dice que los niños son de Dios. Sí, son de Él hasta que dejan de ser inocentes. Pero no quiere decir que no vengan marcados con el pecado. Yo no sé si usted ha visto a un niño chiquitito, pero pequeño, pero que tiene envidia o que pelea por algo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque ya está marcado, no sé si me explico. Ya tiene la marca del pecado en él. Entonces, tenemos que estar claros. Toda persona en este mundo está separada de Dios. Toda persona. No importa qué religión tenga. No importa en qué familia linda haya crecido la persona. Todo ser humano está muerto espiritualmente. ¿Alguien comprende eso? Pastor, ¿y usted cómo puede decir eso? Bueno, dice Mateo 8, 21 y 22. Mire lo que dice. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. ¿Y qué le dijo después? Deja que los muertos entierren. Jesús está hablando de dos tipos de muertos. Los muertos que van a ir a enterrar a otro muerto. Jesús está hablando de gente que está muerta espiritualmente. Deja que los muertos, ¿cuáles muertos? Los que están vivos, pero espiritualmente están muertos. Entonces nosotros tenemos que comprender que toda la gente que usted ve en el mundo, todas las personas que caminan de un lado para otro, están muertas espiritualmente. Y cuando van a enterrar a un muerto físico,
físicamente murió, los muertos van a enterrar a otro muerto. ¿Alguien comprende eso? Ahora, la única manera que el hombre puede tener vida es a través de Jesucristo. ¿No se alegra por eso usted? No hay otra manera. No hay una religión que le dé vida al hombre. No hay una tradición que le dé vida al hombre. No hay un hombre en esta tierra que sea tan santo y tan puro para darle vida a un hombre. Solamente Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 verso 1. Mire lo que dice Efesios 2, 1. Y Él, Jesucristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, pido que me pongas en la pantalla Primera de Juan 5:12. Yo quiero que lo agregue usted a su bosquejo. Si tiene su bosquejo, agregue ese versículo. Primera de Juan 5:12. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. ¿Está claro eso? No hay otra forma, no hay otra manera que el ser humano tenga vida. No, espérate, hermano. Por allí andan algunas cositas raras, rarísimas. Mire, le dice, ¿verdad? Usted se desnuda, busca un árbol de esos hermosos, lo abraza al árbol y usted va a recibir la vida del árbol, la energía del árbol, la energía de la tierra, y usted va a recibir todo, porque las malas vibras se le salen. Y hay gente que cree eso. Y hay gente que cree que al abrazar un árbol se le van a salir las malas vibras y ahora vienen las buenas vibras y ahora uno se sacude. Oye, eso puede ser para relajarte, qué sé yo, o cuando no tienes a quien abrazar, pues abraza un palo. Si usted no tiene a nadie a quien abrazar, vaya y abrace un palo. Oye, pero si yo tengo a mi esposa, yo abrazo a mi esposa. Yo tengo a mis hijos, yo abrazo a mis hijos. ¿Aló? Si usted no tiene a nadie a quien abrazar, por ahí una canción por ahí que dice que quedó abrazado a un poste. Dios mío. Espérate. Tú puedes entrar a una clase de yoga y tú puedes sentarte con los pies cruzados y con las manos allí. Y tú puedes, aló. Y me voy a quedar ahí en trance y los ojos se me van a poner blancos. Pero nada de eso te va a traer salvación. Tú puedes practicar yoga, tú puedes practicar en cualquier cosa que te trae paz. Yo no sé cuántos aquí están siguiendo a aquel que se murió, Walter Mercado, leyendo los libros de Walter Mercado, mirando los videos de Walter Mercado, verá, para que tengas y puro amor. Tú sabes. Y hay gente que dice, ay, qué bien que me siento, qué bien que me sentí haciendo tal cosa. Oye, alguien se puede sentir bien un rato, pero no estamos hablando de sentirnos bien. Estamos hablando de salir de un estado de muerte espiritual a recibir vida. Y el único que puede darle vida al hombre se llama Jesucristo. Alguien dele un aplauso al Señor esta mañana, hermano. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. La única persona viva en este planeta, viva espiritualmente, son los que tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo, respira, camina, come, duerme, pero está muerto. Espiritualmente está muerto.
Porque separados de Él, nada somos, Señor. Nada tenemos, nada somos, nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, qué importante es que entendamos que solo en Cristo somos transformados de la muerte a la vida. Solamente a través de Cristo. Por eso es que siempre estamos llamando, hermano, acepte a Cristo, reciba a Cristo. Ábrale su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alaba al Señor en esta mañana. Alaba al Señor en este día. Esa es la muerte espiritual. Hay una separación. Hay una separación. Ahora, esto no está en el bosquejo, pero se lo voy a decir. Lamentablemente, tristemente, hoy pueden haber pastores, líderes, iglesias completas muertas. Porque cuando usted va allá al libro de Apocalipsis, hay una de las 7 iglesias, que el Señor le dice, y esa es la iglesia de Sardis, permítame, sí, la iglesia de Sardis. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis, que no lo tiene tampoco ahí en su bosquejo, pero yo se lo quiero leer. En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, hablando del pastor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo espero que alguien oiga esto. Pastores que predicamos, muertos. Líderes que sirven, muertos. Iglesias que cantan y alaban, pero están espiritualmente muertas. No lo digo yo, Señor, ahí se lo estoy poniendo. Así hay muchos hoy, creyendo que estamos vivos, creyendo que estamos bien, creyendo que andamos por el buen camino, pero delante del Señor estamos muertos, Señor. Por eso es que siempre el llamado de Dios es a examinarnos. Por eso es que Dios siempre nos está confrontando. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? O ya nos conformamos solamente con apariencia. O ya nos conformamos solamente con una forma religiosa. Ya me conformé con venir al culto y ya pues vine a dejar mi ofrenda, vine a dejar mi diezmo, ya vine a dejar mis primicias, ya le canté al Señor, ya le oré y ahora pues, ¿qué me queda? Bueno, me voy a ir por ahí a darme una perdidita, ¿no? Ya cumplí con Dios. ¿Ah? Así debe ser. Así debe ser. Y entonces después del culto me voy a dar mi perdida, a matar el tiempo. ¿No? No, Señor. No. Lamentablemente esa es la vida espiritual que muchos pastores y líderes y miembros de la iglesia hoy están viviendo. Una vida religiosa, una vida solamente donde estamos viniendo a cumplir, cantar, orar y oír la palabra y luego cada quien a lo suyo. No, hermano. No, Señor. No es esa la vida cristiana. La vida cristiana debe ser y debe seguir siendo una vida donde hay una búsqueda de la santidad del Señor. Número 2, la muerte física. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Se lo repito de nuevo, la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Yo quiero ponerle 2 ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 20 al 22. Vamos a ver 2 ejemplos de 2 niños que murieron. 2 niños. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primero es un niño varón y en el Nuevo Testamento es una niña. Y entonces dice, Primera de Reyes 17, versos 20 y 22. Y clamando a Jehová dijo, esto es el profeta. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío,
aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver, ¿qué cosa? El alma de este niño a él. Verso 22. ¿Y qué dice? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Lo leyó? ¿Qué había salido del niño? Esa es la muerte, la separación. La separación del alma del cuerpo. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 8 y vamos a leer sobre una niña que también estaba muerta. Dice así, comenzando en el verso 52 al 55. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. ¿Su qué? Su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Ahora, aquí yo tengo que hacer una aclaración. Una aclaración que creo que es muy importante que usted la sepa. Entre los evangélicos hay un grupo de evangélicos que creen que el hombre o el ser humano está compuesto solamente de cuerpo y alma, y que el alma es el mismo espíritu. Hay un grupo de cristianos que creen eso, que el ser humano solamente tiene cuerpo, que es este cuerpo físico, que es polvo, y alma. Y ellos dicen que el alma es lo mismo que el espíritu. Hay un grupo. Hay otro grupo de cristianos, y es donde estamos nosotros, que es lo que nosotros creemos. Por lo menos es lo que yo creo. Que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Eso lo sustenta el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay varios pasajes que hablan acerca de el hombre tiene espíritu, alma y el cuerpo físico. Entonces la muerte es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre, lo hizo un muñeco de barro y luego sopló en su nariz aliento de vida? Allí recibió ese espíritu y entonces se formó el alma en ese ser humano. Allí le pongo en el bosquejo algunos ejemplos de otras lecturas, mis amados hermanos, para que usted pueda también leer algunas cosas ahí. Ahora, cuando el hombre o el ser humano que no tiene a Cristo, que no tiene salvación, muere, se le acabó su esperanza. Yo quiero que lea conmigo Proverbios 11:7. Y yo necesito que todo el mundo lea ese versículo, para que sea la palabra de Dios la que te redarguya. Porque yo le quiero decir algo, hermano, hermana, por favor escúcheme. Yo le quiero decir algo con todo el temor de Dios y con todo el respeto que usted se merece. Si yo muero hoy y muero en pecado, si usted muere hoy y muere en pecado, si usted muere hoy y no tiene a Cristo, su esperanza se acabó. Porque la esperanza de la salvación es mientras usted está vivo. La esperanza de la salvación es mientras usted está vivo. Olvídese de ese cuento que después de muerto, aunque lo traigan aquí, mire, hermano. Si alguien se murió y murió en pecado, si alguien se murió y no se arrepintió, o se arrepintió pero ya era muy tarde, porque hay gente que debe saber que hay gente que se arrepiente pero al final Dios no lo perdonó.
Y si usted me dice, pastor, eso no es bíblico, Esaú se arrepintió con lágrimas y Dios ya no lo quiso perdonar. Y lo pueden traer aquí, que le hagamos una ceremonia fúnebre y le podemos poner música y yo puedo predicar. El muerto ya está ahí muerto y su alma ya está donde debe estar. Y aunque le recemos, le prediquemos, oremos y le hagamos 9 días, 100 días, 40 días, y aunque le hagamos lo que le hagamos, una vigilia de año, ya no lo sacamos de donde está, señores. ¿Alguien me comprende? Entonces mire lo que dice Proverbio 11:7. Proverbio 11:7. Yo necesito que usted lo lea. Cuando muere el hombre impío, perece se acabó su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Se acabó tu tiempo. Se terminó el tiempo de esa esperanza que tú tenías mientras vivías. Mientras tú tenías vida, tenías la esperanza de arrepentirte de tus pecados. Y tenías la esperanza que el Señor te perdonara. Y tenías la esperanza de tener un día la vida eterna. Pero cuando la persona se murió en pecado, no quiso reconciliarse, no quiso arrepentirse, o hizo el papeleto, el papel de que se arrepintió, pero no fue de corazón, solo Dios lo sabe. Pero se acabó su esperanza. Ahora, en cambio, la persona que muere en Cristo, la persona que muere confiando en Cristo, que muere en obediencia, que muere en santidad, esa persona muere para recibir su esperanza. Mire lo que dice Proverbios 14:32. Yo necesito que usted lo lea, hermano, por favor. Necesito que usted lea estos versículos. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte, ¿qué es lo que tiene? Mientras al otro se le acabó la esperanza, a nosotros, o el que muere en Cristo, cuando muere con la esperanza de que va a tener una vida mejor. Lamentablemente, tristemente, la mayoría de la gente quiere morirse engañada. Y los familiares pues quieren también engañarse. Saben que la persona murió mal, murió en pecado, pero suena bonito porque no puede ponerse de otra manera. Le anunciamos que falleció don señor fulano de tal, cariñosamente llamado X, ¿verdad? Descanse. ¿Cómo dicen? Descanse en la paz del Señor. Eso suena bonito, pero nadie puede descansar en la paz del Señor si no murió en Cristo, Señor. Nadie. No importa qué religión haya tenido, nadie. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Los muertos que mueren en qué? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice también que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, los primeros que resucitan son los muertos en Cristo Jesús. ¿Puedes darle una alabanza esta mañana al Señor, hermano? Aleluya. Yo espero que tú estés listo. Yo espero que tú estés listo. ¿Listo para qué, pastor? Listo para morirte. Pastor, ¿y cómo estoy listo para morirme? Si tienes a Cristo, tú estás listo. Porque el que tiene a Cristo, si vive, vive para Cristo. Y si muere, muere para Cristo. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Ah? Si usted no tiene esa convicción, hoy debe ponerse a cuenta con Dios. Si usted no tiene la convicción que hoy se muere y usted va con Cristo, hoy debe, antes que termine este culto, usted tiene que pedirle perdón, ponerse a cuenta con el Señor,
hermano, porque recordemos cuando Jesús habló del hombre rico. Acordémonos que cuando el hombre rico se muere, su alma se despertó en un lugar de tormento. ¡Ay! Quiero una gota de agua. ¡Ay! Abraham, manda, Padre Abraham, manda a Lázaro una gota. Tú recibiste tus bienes allá en la tierra, hiciste lo que te dio la gana y ahora estás aquí recibiendo lo que tú mereces. Ay, bueno, Padre Abraham, está bien, pero allá en la tierra tengo 5 hermanos, no quiero que vengan aquí. Ese es el alma. El alma sigue, oiga, el alma sigue recordando las cosas. El alma sigue sintiendo. Porque en el alma es donde están nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y allá está el hombre rico sintiendo dolor en el Hades o el infierno. Allá está el hombre rico recordándose que tiene 5 hermanos en la tierra y no quiere que lleguen a ese lugar. Allá está el alma del hombre rico diciendo: manda a Lázaro a la tierra para que llegue Lázaro y le diga a mis hermanos. Y el padre Abraham dice: tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, ellos tienen la palabra. El que no quiere oír la palabra va a ir a ese lugar. El que no quiere aceptar la palabra va a tener que ir a despertarse a un lugar de tormento. Pero Dios quiere eso, no. Por eso es que la misericordia de Dios te sigue dando tiempo. Por eso es que el amor de Dios te sigue dando tiempo para que tú y yo nos arrepentamos. No importa si soy pastor, no importa si soy líder, no importa si soy lo que sea. Sigo siendo un hombre pecador y necesito arrepentirme y necesito ponerme a cuenta con Dios todos los días. Todos los días usted necesita venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, así como yo perdono a quienes me ofenden. Y número 3 y último, la muerte eterna. La muerte eterna. Como le dije al inicio, este tema no es un tema agradable para nada. No es para nada agradable. Y posiblemente algunos de ustedes se están haciendo los dormidos. Ni siquiera están dormidos, se están haciendo porque no te importa este tema. No te interesa oír sobre esto. Otros tal vez dicen: no, eso no va conmigo. Yo solo sé que si está en la Biblia, Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo tengo que oírlo. Entonces yo estoy cumpliendo con mi parte. Es enseñarte, instruirte en qué consiste la muerte espiritual, en qué consiste la muerte física. Es la separación y es donde se termina la esperanza de toda persona. Si no se arrepintió estando vivo, ya muerto, nada de lo que hagan le servirá. Y por último, la muerte eterna. La muerte eterna es la separación a una eternidad de sufrimiento. Esa es la muerte eterna. La muerte eterna es la separación a una eternidad de sufrimiento. He seleccionado algunos versículos que realmente causan, no sé, por lo menos a mí me causa temor, me causa, una vez más a mi corazón viene el temor de buscar la santidad, el temor de volver a Dios si he descuidado ciertas cosas en mi vida. Porque lo que yo voy a leer esta mañana, hermano, realmente si no nos provoca nada, ni frío ni calor, si esta lectura que yo te voy a leer a ti no te provoca nada de nada, la única razón es que estás tan muerto que ya nada te llega. O sea, realmente, si esto que yo te voy a leer a usted no le provoca nada, es porque usted ya está listo. Porque no puede haber otra explicación. Y por eso le pido que me disculpe mi sinceridad. Pero esto, yo cada vez que lo leo, yo vengo y caigo de rodillas. Cada vez que yo estoy leyendo esto o estudiando esto, yo caigo de rodillas para decirle: Señor, examina mi corazón. Porque yo puedo creer que estoy bien, pero estoy podrido. Señor, examina mis pensamientos. Porque yo puedo creer que ando bien, pero realmente hay camino que al hombre le parece derecho y su final es de muerte. Señor, tu palabra dice que yo debo examinarme la senda de mi pie. Señor, porque puedo ir equivocado y puedo estar haciendo cosas que no te agradan, Señor. Examíname. Cada vez que yo leo estos versículos, realmente viene un temor a mí para decirle a Dios: Señor,
como dijo David: Señor, examina mi corazón y mis pensamientos, y si hay perversidad en mí, guíame por el camino eterno. Juan capítulo 3, verso 16 al 20. Comienzo con este. Juan capítulo 3, verso 16 al 20. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, 16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, ponga atención, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué lindo, ¿verdad? Dios no quiere condenar al mundo. Dios no quiere que nadie se condene, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí es donde vienen a salir cosas ya poco fuertes, duras, difíciles a veces de quererlas aceptar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, yo me voy a detener antes de leer los otros versículos para decirle, porque algunos de ustedes están pensando: bueno, pero si es por creer, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Él es el Salvador, yo creo. No, espérate, sigue leyendo. Verso 19. Y esta es la condenación. Oiga, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que, ¿hasta dónde le dije que íbamos a leer? Hasta el 20, hasta ahí nomás. Voy a volver a leer el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, el ser humano, que aman, ¿qué es lo que ama el ser humano? Ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean. ¿Por qué hay gente que ya no quiere venir a oír una palabra como esta? Porque ya no quiere que se le reprenda. ¿Por qué hay gente que rechaza este tipo de palabra? Porque ya le cae mal. Porque sabe que cada vez que oye una palabra como esta, la misma palabra te está diciendo que tú estás caminando para una condenación. ¿Pero por qué estás caminando por una condenación? ¿Porque no crees en Cristo? No, tú estás creyendo en Cristo, pero estás viviendo mal. Tú dices que crees en Cristo, pero tú haces cosas que no honran a Cristo. Y ahí es donde está el problema. Que hay un montón de evangélicos que, aunque ellos dicen creer en Jesús, aunque ellos alaben a Jesús, ellos leen la Biblia, pero tu manera de vivir, tu estilo de vida, lo que tú estás haciendo, no está de acuerdo a la luz de Cristo. Y espero que alguien comprenda eso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9. Yo solo voy a leer lo que sigue, ya ni siquiera voy a explicar nada. Que sea el Espíritu Santo de Dios que te redarguya. Yo solo voy a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo el verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria. Si eso no me causa a mí temor, respeto, reverencia, si esa palabra a mí no me causa nada, la única razón es que yo estoy muerto. Pero si yo estoy leyendo que si yo no obedezco el evangelio, si yo no estoy obedeciendo el evangelio, la palabra del Señor, lo que voy a sufrir un día será la eterna perdición, excluido, la muerte eterna, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente,
Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda. Ay, Dios mío, si eso no te causa nada, ya te dije qué está pasando. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está la muerte eterna. Personas que un día conocieron a Cristo, anduvieron bien, pero se apartaron, se desviaron de la verdad, ya sea por el placer, por el dinero, por la fama, por una relación, se apartaron de la verdad. Si esas personas no vuelven, si esas personas no se arrepienten, si esas personas mueren en esa vida apartada, lamentablemente sufrirán una muerte eterna. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 20 y 22. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 20 y 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Apocalipsis 21:8. Pueden ir subiendo los músicos, por favor. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice? Pero los cobardes, mire quiénes son los que van adelante. No van los brujos, no van los hechiceros, los cobardes. ¿Y de dónde salieron esos? De las iglesias evangélicas. De un montón que un día estuvieron en la vida cristiana, pero fueron cobardes porque no quisieron renunciar a su pecado. Nunca quisieron poner a Cristo de primero. Hay un montón de cobardes que ponen de primero a su mujer. Hay un montón de cobardes que primero ponen a su hombre, primero ponen a sus hijos, primero ponen su casa, primero ponen a la suegra, primero ponen cualquier cosa y a Cristo lo dejan al final. No, señor, si tú no pones primero a Cristo, tú no eres digno de Él. Cobardes. Los primeros que van al lago de fuego son los cobardes. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna, Señor. Nada de esto causa alegría. No, Señor. Nada de esto causa esa euforia. ¡Ah, gloria a Dios! No, Señor. De hecho, yo quisiera salir corriendo de aquí. De hecho, yo hubiera querido no haber predicado esto. Si usted me hubiera preguntado, yo no hubiera querido nunca haber predicado esto. Porque yo sé que esto lo que trae al corazón es una confrontación. Lo que trae al hombre es una confrontación. Te confronta con tu pecado, con tu vida, con tu realidad. Pero yo quiero decirte, si Dios nos confronta es porque nos ama. Esa es la parte buena que yo veo de todo esto. Si Dios me está confrontando con su palabra es porque Él me ama. Y si Él me ama es porque Él no quiere que yo me condene. Dios no quiere que yo me vaya al infierno. Dios no quiere que yo vaya una eternidad a sufrir. No. Dios me está dando una vez más hoy una nueva oportunidad. Hoy
no importa si yo ando podrido, no importa si yo ando mal, no importa si yo fallé otra vez, no importa si yo volví a caer, no importa si yo volví a meterme al lodazal. Lo que importa es que hoy tengo una nueva oportunidad. Eso es lo que importa. Pero si yo hubiera muerto, ya nada importa. Pero importa que usted está aquí, usted está vivo. Importa que usted todavía me está oyendo. Importa que todavía usted en su alma siente algo cuando oye la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios te está llamando, que Dios te está dando hoy una nueva oportunidad. Que te arrepientas, que vuelvas a Él, que reconozcas que has fallado, que no debemos cubrir el pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta mañana Dios está aquí. Dios está aquí para decirte: yo te amo, y te amo tanto que no quiero que te condenes. Esta mañana el Señor está aquí para decirte: yo te amo, y te amo tanto que estoy dispuesto a perdonar todos los errores que has cometido. ¿Cuántos errores he cometido yo? Ya la cuenta la perdí. ¿Cuántas malas decisiones he tomado? Muchísimas. ¿Cuántas veces me he sentido que ya no merezco que el Señor tenga misericordia de mí? Muchísimas veces. Pero cuando he estado allí pensando que ya no vale la pena, el Señor vuelve a mandarme una palabra. Y el Señor me manda a decir que yo puedo levantarme porque Él me ama. El Señor me manda a decir que no hay pecado tan grande que Él no me pueda perdonar. Esta mañana la presencia de Dios está aquí para perdonarte, para limpiarte, para proveerte, y que tú y yo salgamos de este culto con un corazón limpio. Y si alguno de nosotros ha perdido el gozo de la salvación, dígale como le dijo David: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Vamos a adorar.